Vamos a hablar hoy tenemos que cubrir mucho tema, entonces voy a hablar de la terminación independiente de Rho que tenían de tarea. Sí, entonces lo que quería aclarar sobre la telomerasa, bueno, sí. Entonces, la telomerasa, si se acuerdan, es la enzima. Solo voy a hacer un paréntesis aquí para aclararlo, porque es que me puse a ver el video de Álvaro y me acordé que yo no expliqué la parte derecha de la diapositiva. Entonces, yo les expliqué muy bien cómo la telomerasa, que acuérdense, es una proteína con RNA, entonces es una ribonucleoproteína, alarga. Entonces, usa el RNA como templado para alargar el telómero, porque ese RNA es homólogo, tiene complementariedad con el telómero, con la secuencia del fin del telómero, y entonces ella hace DNA a partir de ese RNA de ella. Ella es una ribonucleoproteína y alarga el telómero. Lo que no les expliqué era que además, pues o sea, después de alargarlo, entonces podía proceder la replicación normal, porque como yo ya lo había alargado, pues el hecho de que haya un primer y un espacio allí después de que se degrada el primer en ese extremo, no importa, porque yo lo alargué suficiente para que se acorte un poquito. Esa era la partecita que no expliqué bien, que no, pues se las dije muy rápido tal vez, en la parte derecha de esa diapositiva. Entonces, eso era. Listo. Entonces, pues me imagino que hicieron la tarea, que era leer varias cositas. Una es la terminación independiente de un factor ρ. Entonces, la clase pasada habíamos visto ρ. ¿Qué es ρ? La terminación dependiente de ρ. ¿Qué es ρ? Una proteína, muy bien, que se carga sobre el RNA y se desliza sobre el RNA y empieza a jalárselo a la RNA polimerasa y eso para ella es una señal como de, ups, como se empieza a despegar esa hebra de RNA del DNA templado, ella se despega. ¿Listo? Entonces, el hecho de que haya una fuerza que empieza un poquito a despegar ese RNA nuevo del DNA templado, hace que ella se despegue. Un poquito lo mismo ocurre acá en la terminación Rho independiente, solo que como su nombre lo indica, no depende de esa proteína Rho. ¿Listo? ¿Qué características tiene? Y esto les salió en el quiz que han debido estudiar para la clase de hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente tiene una región rica en GC, muy bien, Sharet. ¿Qué ocurre? Esa región rica en GC además tiene otra característica, que son estas flechitas de acá, cuéntenme. Está muy lenta la señal. Que se repite, pero no se repite directo, o sea, como uno tras otro, sino uno y el otro, ¿sí? Uno y el otro acá. Es decir, son repeticiones invertidas. Voy a borrar los rayones. Son repeticiones invertidas. ¿Listo? Al revés, exacto, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando eso se transcribe, entonces ahí está el DNA. Yo puedo encontrar eso, si leo una secuencia de DNA, puedo decirle a un computador, encuéntreme eso, porque pues es muy característico. Pero cuando eso se transcribe al RNA, pues que es la cadena complementaria de una de esas dos cadenas, ¿qué va a ocurrir? El RNA, como es de cadena sencilla, se pliega sobre sí mismo y se hace una cosa que se llama hairpin loop. Hairpin loop. ¿Sí entendieron eso? Hairpin es como esos hebillitas que las mujeres usamos o bueno, el que tiene el pelo largo, usamos para eso, las horquillitas, las más sencillitas, que solo cogen así. No las cierran, sino que ya están cerraditas y uno se las pone. ¿Cómo es así? Esa es la formita, es una formita así. Esa es una hebillita de esas. Entonces se parece un poco a esta forma. ¿Qué quiere decir? Es un hairpin, es decir, dos como pegaditas y el loop, ¿sí? Ese hairpin loop, cuando se forma, pues imagínense que está todo lisito, ¿no? Bueno, aquí voy a dejar que está todo lisito el RNA y resulta que ya se sintetizó esos dos pedacitos ricos en GC y se atraen muchísimo y además se quedan ahí pegados, o sea, hace esto. ¡Cup! ¿Qué va a hacer eso más allá en esta sección del transcrito? Pues lo mismo que Rho,
le va a jalar un poquito el RNA y va a intentar despegarse ese RNA del DNA. ¿Por qué? Porque esa región es rica en AT. Entonces, como es tan inestable, con un jaloncito que yo haga, casi que trata de despegarse ahí mismo. Y esa jalada, esa despegada, es la señal para que la RNA polimerasa se suelte. ¿Claro eso? Entonces, yo puedo detectar esa secuencia con un computador. Bueno, ni siquiera con un computador. Yo les podría poner esta secuencia. ¿Cuál de estas secuencias puede ser un terminador Rho independiente? ¿Y ustedes qué buscan? Pues una secuencia rica en GC, que además son repeticiones invertidas, es decir, cuando yo las pliego y se forma la cadena complementaria, como aquí, C con G, C con G, U con A, C con G, C con G. Y más allá hay una cadena rica en As. ¿Listo? Eso era la terminación Rho independiente. Bien, perdón, es que tengo demasiados. Listo, esto es lo que ya vimos, entonces está muy bien. Claro, esta terminación Rho independiente también se llama intrínseca o intrinsic en inglés. ¿Listo? Entonces ahí está para que pues, lo deben tener súper claro. No sé si tienen preguntas. Bien, no habían usado el Padlet de esta semana. Lo voy a dejar disponible hasta, o no, esta tarde vamos a cambiarlo, pero bueno, el Padlet de esta semana entonces ya no queda disponible. Vamos a hacer un nuevo Padlet, pero me pueden preguntar de aquí hasta las 5 en el Padlet de esta semana, semana 4. Y después de las 5 en el Padlet de la semana 5. ¿Listo? Entonces revisen los Padlets porque ahí hay preguntas interesantes que pueden aclararles dudas. Rica en algo es que pues son varios nucleótidos seguidos, ¿sí? O sea que tu ojo puede verlo. ¿Cuántos nucleótidos? No sabría decirte, porque puede haber zonas ricas en T, que son 100 pares de bases T, 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 T. No siempre es lo mismo. Bueno, esto quedó claro que entonces la RNA polimerasa realmente lleva a cabo ciclos, en donde cuando está unida con sigma, cómo es que se llama así? O lo enzima, listo. Entonces, así es la core enzyme, ¿no? La core enzyme, o el núcleo. En español se llama la enzima núcleo, ¿listo? Entonces, esa holoenzima, como el factor sigma es el que se une aquí a las cajas menos 10, menos 35 y empieza a abrir, entonces ahí es cuando hablamos de open complex o de complejo abierto. Y lo que yo les decía, hay pedacitos de iniciación abortiva. Entonces aquí todavía estamos en iniciación. ¿Por qué lo sé? Si aquí ya hay transcritos, ¿por qué yo sé que esto es iniciación? Y esto es iniciación. Porque aún está sigma. Cuando sale sigma, o sea, aquí, perdón, dice mal la flecha. Cuando sale sigma, o sea, a partir de aquí, es cuando estamos en elongación. ¿Listo? Entonces pasa de estar con sigma a no estar con sigma y de estar en un complejo, cuando está con sigma, de un complejo cerrado a un complejo abierto. ¿Listo? Esos son como los ciclos que sufre la RNA polimerasa. Bien, esto de las direcciones quedó claro. Es importante que lo miren en su casa y lo practiquen en su casa y entiendan. Yo tengo varios diagramitas de diferentes libros que dicen lo mismo. Quiero que se sienten y lo dibujen ustedes. Es un buen ejercicio que deben hacer. ¿Por qu'é? Porque si no, las cosas de técnicas de final del semestre no les van a quedar claras. Entonces es importante que ahora se sienten y lo practiquen. Eso de 5', 3', o sea que hay un gen de dónde se transcribe, en qué dirección, eso lo deben saber. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí todos los genes de la secuencia de arriba, pues se transcriben en esa dirección. ¿Por qué? Porque la polimerasa solo transcribe 5' a 3'. Listo. Igual aquí, pónganse a pensar cómo es, a partir de cuál hebra templado sale este. ¿Sí? Entonces miren la diapositiva y hagan ejercicios de ese tipo para que entrenen su cerebro a ver ese 5', 3', así me lo volteen así o me lo volteen así, yo siempre debo saber en qué dirección debe ir. Y no lo pongo a la derecha o a la izquierda, sino derecha e izquierda es una cosa relativa de ese momento que lo tengo fijo ahí dibujado. ¿Sí? Es usar las direcciones 5', 3' o 3', 5'. ¿Sí?
Bueno, aquí está más clarito si lo quieren mirar un poquito mejor, como por qué quiere decir como 5' 3' y cómo se ve en términos de bases, así como más zoom in. Y este sí quería dárselos, bueno, esta es la misma figurita que vimos antes, pero ese sí quería dárselos porque resulta que esto tiene una nomenclatura, entonces no quiero que se confundan. La hebra templado es clara, ¿cierto? ¿Cuál de estas dos es la hebra templado para este gen? Pues ahí está pintado, ¿no? Es la de arriba, ¿sí? No puede ser la de abajo por las direccionalidades. Esa hebra templado se llama templado, o sea, esta es la hebra templado para el gen número 3. Pero ahora lo que es un poquito confuso es que la no templado, bueno, hasta ahí no es confuso. La no templado es esta, ¿cierto? Que es la complementaria. La no templado se llama codificante. ¿Listo? ¿Por qué se llama codificante? Les voy a explicar la confusión. Y es que si yo tengo este RNA que está aquí abajo, esta secuencia de RNA, esa secuencia de RNA surgió a partir de la transcripción de leer esta hebra templado. Pero si ustedes se fijan, es casi igual a esta. ¿En qué se diferencian? Exacto. Entonces, por eso se llama la hebra codificante, porque básicamente si yo leo esa hebra, yo sé cuál es la secuencia del RNA. No tengo que hacer el trabajo de ay, cuál es la complementaria, sino esa hebra, cambiando test por US, es la hebra, la secuencia de RNA. Y por eso la llamamos codificante. La no templado es la codificante. Por si acaso se encuentran con esos términos en los libros, esos son. Bien, entonces vamos a empezar un poquito como esas especialidades de procariotas y eucariotas. Dale, Tatiana. Profe, pero entonces en la diapositiva anterior, ¿por Ujú. qué toman la codificante como templado ahí? O sea, ¿la codificante también puede ser templado? Porque dice template strand for gene 1. Entonces, ¿ahí qué? ¿Dónde dice template strand for gene 1? Ajá, bueno, esa es bueno, no sé si eso quedó claro en lo que vimos antes, yo ya lo había explicado, pero entonces yo solo les dije ahorita en lo que les dije, voy a borrar todos estos monachitos, ¿listo? Listo. Entonces, para el gen 3, solo enfóquense en el gen 3, ¿listo? En el gen 3, esta es la templado y esta es la codificante, ¿sí? Es decir, si yo leo esta hebra, perdón, perdón, uy, no sabía que el dedo me servía. Si yo leo esta hebra de aquí para allá, debe ser igualita, solo que cambio TES por US y me da esta, ¿sí? Listo. Eso es para el gen 3. Entonces, para el gen 3, la de arriba es templada. La de abajo es codificante, ¿cierto? Listo. Ahora olvidémonos del gen 3. Chao, gen 3. Vamos a hablar del gen 1. Entonces, ahora cuéntenme para el gen 1. O sea, en ese caso sería al revés. Fue, perdón. Se me fue el... En ese caso sería al revés, exactamente, perdón. La de abajo es templado y la de arriba es codificante. Por eso es que necesito que se sienten y hagan ejercicios. ¿Por qué? Porque en esta región del genoma es así como yo estoy diciendo acá. Pero en esta región del genoma es así como yo estoy diciendo acá. ¿Eso qué quiere decir? Que casi nunca, 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 para este curso vamos a asumir que nunca. Para este curso vamos a asumir que nunca, aunque a veces pasa. Nunca, para este curso vamos a asumir, nunca esta va a actuar como templado. Nunca. En esa región. Nunca esta va a actuar como templado en esta región. Es decir, en cada región, el organismo ya ha decidido, esta es la templado, esta es la codificante. En esta región, esta es la templado, esta es la codificante. Depende de la región. ¿Y eso de qué depende? De la direccionalidad, de dónde está el promotor. ¿Dónde está el promotor? Aquí, en el gen 3.
¿Dónde está el promotor? Exacto, es porque está invertido, Tatiana. El promotor está aquí, ¿sí? En esa hebra de ADN, a la izquierda del gen 3, mientras que el promotor de este está a la derecha del gen 3. ¿Sí? Entonces, por eso necesito que se sienten y piensen cómo funciona la transcripción, todo lo que hemos visto, porque claro, yo me la sé de memoria, pero ustedes tienen que sentarse y procesarlo en su cabeza, ¿listo? Para conocer bien esas direcciones y saberlas así. ¿Listo? ¿Cuál es la codificante? ¿Cuál es la templado? La. Eso lo tienen que saber bien. ¿Cuál es el principio? Siempre la nueva hebra se hace 5', 3'. ¿Listo? Señora. Sí, exacto. Va a ser por gen y no por hebra. O sea, no, yo no puedo decir esta hebra, toda esta. Entonces, digamos que en una bacteria yo tengo una hebra y la otra, son complementarias entre ellas. Yo no puedo decir esta es siempre codificante y esta es siempre templado. No, eso depende de cada regioncita. Entonces, aquí esta es codificante y esta es templado. Aquí esta es codificante y esta es templado. ¿Listo? El promotor sí está en una sola hebra, solo que sí, está en una sola hebra, la verdad. Está en esta hebra. Y aquí se sienta la polimerasa con el sigma y empieza a transcribir. Bueno, chicos, entonces vamos a pasar, practiquen en su casa un poquito ese concepto. O sea, háganse un pedacito de genoma imaginario, lo abren y imaginen, aquí este gen se va a transcribir hacia allá y este gen se va a transcribir hacia allá. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es el templado? ¿Cuál es la codificante? Hagan esos ejercicios, pongan 5', 3', todo eso, es súper importante que lo hagan ustedes, porque si no, no lo van a entender. Si no hacen ese ejercicio, no lo van a entender. ¿Listo? Bueno, una cosa importante es que los procariotas tienen genes policistrónicos. ¿Se acuerdan de eso qué es? Eso lo vieron en biología celular. Creo. No, ay no, cada rato me dicen eso. Bueno, está bien, yo se los doy. ¿Con quién vieron biología celular? Para hacerle el reclamo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y no les explica eso, Felipe, que es muy duro en esto? Bueno, no importa. Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Estos son dos diagramas de dos RNAs. Uno es procariota y el otro eucariota. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente, Tatiana? Muy bien. Entonces, arriba de esto debía haber un DNA, ¿cierto? Un DNA a partir del cual se transcribió este RNA, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este RNA, de principio a fin, solo codifica para una proteína. Entonces, un RNA mensajero igual una proteína. Bueno, da origen a una proteína a través de la traducción. Aquí vemos que no, que este RNA codifica para varias proteínas. Entonces, un RNA mensajero da origen a varias proteínas. ¿Sí? ¿Cómo se da eso? Pues yo transcribo, solo tenía en este DNA, yo aquí solo tenía un promotor. Y aquí tenía un promotor que solo me controla la expresión de un gen. Aquí tenía un promotor que como sale un RNA policistrónico, es decir, cistrones son como la lectura que me va a codificar para una proteína. Entonces son tres lecturas. Aquí, ay, pucha, aquí va para, aquí me codifica para una, aquí para otra y aquí para otra. ¿Listo? Sale a partir de un solo RNA, es decir, solo había un promotor, se transcribió un RNA del cual hice este diagrama y se van a traducir tres proteínas. Entonces eso es policistrónico, mientras que en eucariotas, solamente en procariotas hay esto y no todos los genes procariotas son policistrónicos, solo algunos. Y en eucariotas nunca hay policistrónicos, nunca, todos son monocistrónicos. ¿Listo? Eso era lo que quería como contarles. Bien, esos ARNs policistrónicos están
codificados en unas regiones del genoma que se llaman operones. ¿Qué son operones? Pues la parte de ADN que solo va a transcribir un RNA, pero a partir de ese van a salir varias proteínas. ¿Por qué se llama un operón? Porque al parecer todos esos genes que están dentro de ese RNA codificados, pues colaboran entre ellos para cumplir una función. Entonces vamos a ver operón LAC. ¿Para qué sirve el operón LAC? Son diferentes enzimas que me sirven para asimilar la lactosa como una bacteria, ¿sí? Bueno, están generalmente involucrados en una ruta metabólica. Por ejemplo, el operón TRIP, también lo vamos a ver. El operón triptófano sirve para sintetizar triptófano cuando la bacteria lo necesita. Controla todos los genes del triptófano. Entonces, es un policistrónico, un RNA policistrónico que saca varias proteínas. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas flechitas son los sitios de inicio de la traducción que no hemos visto, pero que vamos a ver después. Tiene varios. Mientras que un DNA, un RNA monocistrónico, solo tiene uno. Listo. Bueno, ya habíamos hablado de las polimerasas eucariotas, entonces les voy a hablar de diferencias en la transcripción en eucariotas. Ya vimos procariotas, ¿listo? Eso ya está chuleado. Entonces, polimerasas, ¿cuántas había en procariotas? RNAs polimerasas. Una, exacto. En eucariotas ya habíamos visto que eran 3. ¿Cuál es la más importante de nuestro personaje central en la transcripción? La número 2, ¿listo? ¿Por qué es la más importante? Es la que más se ha estudiado porque transcribe el RNA mensajero. Es decir, el RNA mensajero es el que se va a traducir para producir proteínas. Esa es la que más conocemos y la que mejor está estudiada y pues tal vez la más importante también. Las otras también son cruciales, pero bueno, les voy a hablar sobre esto el día de hoy. Fíjense, estos son importantísimos, son RNAs importantísimos en splicing. Entonces, si esta polimerasa no estuviera, yo no podría hacer splicing porque esos RNAs no se fabricarían y son súper importantes en splicing. ¿Listo? Los RNAs de transferencia se transcriben aquí, la mayoría de los ribosomales por la 1 y uno de los ribosomales por la 3. Bueno, cada una se reparte en el trabajo entre ellas 3. ¿Cómo se ven esas RNAs polimerasas? Entonces, la de bacterias, ya habíamos visto que tenía 4 subunidades y más la sigma, ¿listo? Entonces, en total, cuando es una holoenzima, tendrá 5 subunidades. Mientras que esta, ay, pucha, yo no la tengo aquí, pero esta tiene, creo que de 9 a 11, dependiendo de la arquea. Y esta tiene más de 12, siempre. Pero, ¿a quién se parece más la de las arqueas? A la eucariota. Entonces se parece mucho a la eucariota y en la transcripción las arqueas se parecen, son como si fueran eucariotas muy sencillitos. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ver que, bueno, las otras diferencias son los factores de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? En procariotas solo hemos visto el factor sigma. El factor sigma no existe en eucariotas. No me digan factor sigma de humanos. No existe. Solo en bacterias. En eucariotas existen lo análogo al sigma, serían los factores generales de transcripción, que ahorita los vamos a ver. Son muy diferentes a sigma, pero cumplen la misma función. ¿Cuál es la función de sigma? ¿No saben cuál es la Buscar los función de promotores. sigma? ¿Cómo? Buscar los Es Eric. promotores. Buscar los promotores, unirse a los promotores y como ella está unida a la RNA polimerasa, pues se está uniendo a la RNA polimerasa al promotor. Unir la RNA polimerasa al promotor. ¿Cómo? Parándose en la caja menos 10 menos 35. Entonces aquí es la misma función, solo que no hay caja menos 10 menos 35, hay otras cosas. ¿Qué es? Pararse allí y traer a la RNA polimerasa para que inicie transcripción a partir de ese promotor. Perdón. La otra cosa es que la transcripción se da a pesar de los nucleosomas. Hemos visto que el DNA eucariota está formado en forma de nucleosomas, unido a proteínas, enrollado porque si no, no cabría en nuestro núcleo. Entonces, la transcripción se da a pesar de los nucleosomas. Cuando está así de enrollado, no se da transcripción. Entonces, yo tengo que soltar un poquito esto para que se dé transcripción.
Y eso lo vamos a ver después cuando veamos regulación. Pero hay que tenerlo en mente porque eso es un impedimento físico para la transcripción. ¿Listo? Bien. Listo. Lo otro es que, exacto, la eucromatina es cuando se suelta ese paquete un poquito para acceder a la transcripción. Y lo otro que ustedes lo ven muchísimo en biología celular, espero, es que esto se da en dos compartimentos, o sea, la transcripción y la traducción se da en dos compartimentos diferentes en eucariotas. La transcripción se da aquí y la traducción se da aquí. Entonces, la transcripción en el núcleo y la traducción en el citoplasma. Como aquí no hay dos compartimentos, entonces no hay impedimento, y ya lo habíamos mencionado, para que apenas están haciendo esa cadenita de RNA mensajero, venga el ribosoma y lo agarre y empiece a traducir. Entonces, de hecho, yo tengo aquí 3 ribosomas que sin haber terminado esta transcripción, fíjense que no ha terminado, ellos ya están traduciendo. Entonces, eso es lo que se llama la transcripción cotranscripcional. ¿Cuándo se da eso? En procariotas, no en eucariotas. ¿Listo? Bien. Listo. Lo otro es que yo no he hablado mucho de esto porque no hemos visto traducción y esto puede no ser tan claro sin ver traducción. Pero en procariotas, bueno, y ustedes leyeron esto, en procariotas hay una estructura en el 5' que se llama la 5' cap, el 5' cap. Hay una estructura en el 3' que es realmente una cola de as muy larga, que se llama la cola polía. Y entonces esto es en eucariotas nada más, y esto es en eucariotas nada más. Estas dos están en procariotas y eucariotas. Ya les explico qué son. Entonces, las 5' y 3' UTR, fue pucha, ¿alguien puso a grabar la clase? Sí, ahí No se está sé. grabando. Gracias. Gracias, Andrés. Listo. No sé, Valentina, si quieres escribirme un email y yo lo reviso. O de pronto, María, ¿quién era el de hoy? Ah, Andrés. No sé. Sí, si está correcto en inglés, te lo valemos. Gracias, Andrés. Listo. Entonces, estos 5' y 3' UTRs es que el RNA mensajero cuando se transcribe, esa es la secuencia de un RNA mensajero, pero resulta que la traducción va a ir solo de acá hasta acá, ¿sí? Es decir, el ribosoma va a leer aquí y va a terminar acá. Entonces, este pedacito que no es traducido se llama el 5' UTR y este pedacito que no es traducido se llama el 3' UTR, Untranslated Region. ¿Listo? 5' Untranslated Region y 3' Untranslated Region. 5' UTR y 3' UTR. ¿Cuál es la diferencia entre procariotas y eucariotas? Que esas dos son más largas en eucariotas. Existen en las dos, pero son más largas en eucariotas. Listo. Bueno, ¿cómo son los genomas eucariotas? No son -3, -10, -35. Entonces, ¿dónde está el sitio de iniciación de la transcripción? ¿Dónde está +1? Ahí no está marcado, pero ustedes lo podrían marcar porque ya saben cómo reconocer estos diagramas. Entonces está encima de ese pedacito marcado con INR, pero es un nucleótido allí, uno específico, ¿no? Este es el sitio de iniciación, que sería el +1. ¿Cómo lo reconozco? Pues ya hemos dicho que se reconoce por esa flechita, que siempre es una flechita en ángulo recto. ¿Listo? Bueno, ese es el +1. Entonces, hay varios elementos en los promotores a donde se unen los factores generales de transcripción. No se une sigma, estamos en eucariotas, se unen los factores generales de transcripción. Fíjense que aquí podemos ver 4, pero hay muchos más. Uno súper importante es la caja tata. Yo les había dicho que en procariotas no le llamamos caja tata a esa cosa que está allí a -10, porque a la que le llamamos caja tata es a esta de eucariotas, que es un poquito más grande y pues es un poquito diferente, perdón. Entonces, ¿dónde está la caja tata? Casi siempre está a -30. Ustedes ya entienden todas estas coordenadas, ¿no? Casi siempre está a -30. Y esa es súper central en los promotores. Pero hay otros
otros elementos. ¿No ven algo raro? ¿Qué les sorprende de este diagrama? El más 30, ¿cierto? O sea, hay promotores dentro del DNA, en el DNA, a veces en algunos genes, que parte de su promotor, una de las cajitas de su promotor está dentro de la región que va a ser transcrita, muy extraña. Entonces, puede haber, no es tan común, pero sí ocurre en eucariotas, mientras que en procariotas, pues casi nunca. Entonces, hay varios elementos y a esos varios elementos se va a unir un factor de transcripción. ¿Cómo los vamos a llamar? Ya los vemos aquí. Ay, pucha, no. Tiene su personalidad. ¿Cómo los vamos a llamar? Los vamos a llamar factores generales de transcripción. Como siempre la más estudiada es la polimerasa 2, entonces yo los voy a llamar factor general de transcripción de la polimerasa 2, el A, el B, el C, el D, el E, el F hasta el H. Ya no es un solo sigma, son de A al H y no es sigma, sino factores generales de transcripción. Entonces los voy a llamar transcription factor de la polimerasa 2, el B, y así, TF2A, y así hasta el TF2H. ¿Qué quiere decir el 2? Que ayuda a la polimerasa 2, no ayuda a la 3 ni a la 1, solo a la 2. Entonces aquí solamente vamos a ver esos, no vamos a ver los otros, pero ellas tienen sus respectivos factores de transcripción. ¿Cómo funciona? Yo les dije que la tata era súper importante y aquí de hecho estamos solamente pintando la tata a pesar de que debe haber otros elementos allí en el promotor. La tata es esencial en el promotor. Entonces a esa tata, bueno, ¿cuál es la función de esos factores generales de transcripción? Permiten la unión específica de la RNA polimerasa al promotor y permiten la transición de un complejo cerrado a un complejo abierto y ayudan a la RNA polimerasa a escapar del promotor. Es decir, varias proteínas hacen lo que la sigma hace solita en procariotas, ¿listo? Entonces vamos a ver un poquito eso. ¿Cómo es ese paso? Va a haber una TF2D, que son varias proteínas, pero una de ellas se llama la TBP, que es la Tata Binding Protein. Entonces, si la tata, la caja tata, es esencial en la iniciación, pues la TBP es el personaje central. Es el primero que normalmente se une. Como él es parte de un como complejito más grande que se llama TF2D, entonces pues ahí está pintado el TF2D. Se une. Y luego ese llama al TF2B por interacción proteína-proteína, como puentes de hidrógeno, formal, no sé qué. Llama al TF2B. ¿Listo? El TF2B se pega. Cuando están ellos dos, ya ellos tienen afinidad entre los dos por otros factores como TF2C, TF2H y TF2F. Y la cosa es que TF2F anda nadando por ahí en el núcleo con la polimerasa. Se le pega a la polimerasa, tiene mucha afinidad por la polimerasa. Entonces, cuando estos dos llaman a F, están llamando indirectamente a la polimerasa. Entonces ya reclutamos a la polimerasa y estamos ya listos para iniciar. Lo que pasa es que TF2H es una quinasa, es decir, una proteína que le pega fosfatos, perdón, aquí. Entonces empezamos acá, ¿sí? Tenemos a TF2D, ay, pucha, D y B. ¿Listo? TF2D y B. Están ahí, son los primeros. Pero esos dos llaman a este y a este. Y como este está unido a la polimerasa, entonces indirectamente están llamando a la polimerasa. ¿Sí? Interactúan con F, pero como F está unido a la polimerasa, pues la están llamando. ¿Listo? Entonces, al final, entre todos ellos, ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Entre todos ellos llamaron a la polimerasa, que es lo que necesitamos aquí, porque ella es la que hace el trabajo, los demás no tienen ni idea de cómo hacerlo. Entonces, ya llamamos a la polimerasa y una cosa importante es que TF2H, es decir, este último que llamamos, es una quinasa. Y si ustedes se han dado cuenta, la RNA polimerasa 2, solo la 2, tiene una colita que se llama el C-terminal domain. Le vamos a decir la colita, ¿listo? Esa colita, una vez que ya está todo esto, se van gran parte de los factores generales de transcripción y solo queda, bueno, H primero fosforila esa colita. Y fosforilar esa colita es como si yo prendiera un fósforo y una mechita, ¿listo?
¿Qué quiere decir eso? Que ahí la polimerasa como que arranca, ¡boom! Como si prendiera el motor de un carrito. La polimerasa es un carrito y le prendí el motor. ¿Cómo lo hice? TF2H le puso esos fosfatos y eso cambia de conformación y hace que ese carrito arranque. Entonces, en general lo que ocurrió es que en el ADN hay unas secuencias que se unen a factores generales de transcripción que a su vez van a llamar a la polimerasa y cuando ella entra, uno de esos factores generales de transcripción le fosforila la colita y arranca. ¿Claro eso? Eso es lo que debe quedar claro. No tienen que saberse primero B, luego A. No, lo general es, hay unas cajas allí, varias, no es una sola, unas cajas a las cuales se unen estos factores generales de transcripción, llaman a la polimerasa, uno de esos factores fosforila la polimerasa y arranca. Entonces entramos en elongación. Bien. Se metieron a, yo sí les dije no, métanse a Turning, perdón, las sesiones ASD7. ¿Recuerdan cómo meterse a Turning o les mando el sitio? Ahí está. Ahí está, ASD7. ASD7. ¿Listo? ¿Cómo van? Es que no tengo mucho tiempo. Bueno, para la próxima clase, porfa, métanse por defecto, ¿listo? A ese Turning Technologies. Estén listos para que yo les dé el ID de la sesión. Siempre, de ahora en adelante, todas las clases hacen eso. Señor Milton. Listo, Milton. Mándame por email la respuesta. Ya. O sea, si llega a las y 42, ya no te la valgo. Solo un email, avernal@uniandes.edu.co. Solo Milton, porque yo sé que Milton tiene problemas con esto y siempre los ha tenido y el de SIT no me responde sobre su caso. Entonces, solo Milton, me mandas la letra, no más. No tienes que copiar nada, nada. Diana Dorado. 15 segundos más, chicos. Sí, creo que sí. Yo lo que les voy a poner es la fecha y el número de puntos totales para que ustedes sepan cómo les va yendo, ¿listo? Ah, no, pero creo que ese es sobre dos porque yo les hice un sondeo también, tranquilos. Voy a ponerlo sobre dos, ¿listo? Es sobre dos porque hice un sondeo que era una pregunta. Listo, chicos. 10 segundos. 5,
Mándame el email, Andrea. Ya. O por el chat interno si quieres. Andrea, por el chat interno, solo a mí. Entonces tienen que tener eso listo, todas las clases al inicio de la clase. ¿Listo? Porfa, copien y peguen este link en sus favoritos o en donde estén usándolo para que solo sea hacer clic ahí y estar listos. ¿Listo? Bueno, chicos, ya. Tres, dos, uno, cero. Muy bien, ese es. Entonces hicieron bien su tarea. Sí, chicos, es que pues nos llevamos 5 minutos haciendo esto y no podemos perder tanto tiempo de la clase. Y sí me importa que ustedes hagan esto porque es como una forma de hacer un break y también una forma de yo saber cómo van y que ustedes sepan cómo van. Entonces, necesito que estén listos y que esto sea súper rápido. ¿Listo? Bueno, o sea, yo entiendo los problemas de internet y todo, pero creo que en gran parte no es porque no están así pilas como mirando el chat, que les dije ya el número de la sesión, que les dije ya esta cosa y que como que lo asuman como una cosa de todos los días. ¿Sí? Bueno, muy bien, sí. Entonces, la adición de la colapolidad es posttranscripcional, la adición de un CAP, que es la B, metilguanilato en el extremo 5' del RNA, y la remoción de intrones. Los tres son fenómenos posttranscripcionales. El C se llama splicing. ¿Listo? Sí, entonces la correcta era la D. Bien, entonces vamos a ver eso. Súper importante. Capping, splicing y polianilación son fenómenos posttranscripcionales. ¿Qué les voy a decir? Entre comillas, para este curso y en los libros siempre hablan de fenómenos post-transcripcionales, pero en realidad son co-transcripcionales. Lo vamos a ver al final de la clase, pero en este curso lo vamos a llamar todavía post, solo que yo quiero que sepan que en la realidad esto ocurre como al mismo tiempo que la transcripción. Va transcribiendo, va haciendo. ¿Listo? Lo vamos a llamar post. Listo. Otro. ¿Listo? 10 segundos. 5, 2, 0. Ok. ¿Cuál es? ¿Una parte de un promotor? No. Es la C. Es la C. Es una parte del RNA importante para la traducción. Esa es la función del CAP. ¿Listo? Es importante para la traducción. De ahí se agarra el RNA mensajero del ribosoma. ¿Listo?
Bueno, ¿una parte del RNA importante para transcripción? No. Ya está hecho el RNA, entonces ¿qué transcripción va a ser importante? ¿Y un nucleótido modificado en el 3' del RNA? Porque es incorrecta. ¿Cómo la corrijo? Tachando esto y poniendo 5'. ¿Listo? Por eso es tan importante que ustedes aprendan eso de las direcciones. ¿Listo? 5', 3'. Yo sé que se los martillamos, pero es que lo tienen que aprender. A las buenas o a las malas tienen que aprenderlo. Bueno, ¿cómo es ese 5' cap? Entonces, el 5' cap, si lo describimos muy rápidamente, yo tengo el 5' del RNA. Esta es la molécula de RNA, solo el principio. Obviamente es mucho más larga que estos 3 nucleótidos. ¿Listo? Pero el principio, que tengo un 5' fosfato libre, ¿cierto? Con 3 fosfatos. Normal, porque pues yo uso como ladrillitos los trifosfatos. Entonces, es un 5' fosfato con 3 fosfatos libres. ¿Qué hace esta reacción? Quita un fosfato, este que estaba aquí ya se va, y hace una reacción con este de acá. O sea, el beta de acá, el segundo de acá, hace una reacción con el primero de acá y queda pegado. ¿Cómo queda pegado? 5', 5'. O sea, este nucleótido, este de acá, está volteado con respecto a como siempre lo pegamos, ¿sí? Está volteado porque fíjense que tiene un 3' OH acá. Ahora, que eso no nos confunda. Esto siempre va a ser el 5' del RNA y para allá va a ser el 3'. ¿Sí? A pesar de que haya un 3' OH libre aquí. Esta base nitrogenada además es una guanina muy atípica porque está metilada. Entonces, no importa. Está pegado al revés, ¿sí? Eso es un CAP. Una guanina pegada por un trifosfato pegada al revés. ¿Listo? Ese es el CAP. ¿Qué funciones tiene? Protege al RNA contra fosfatasas y es absolutamente necesario para la traducción. ¿Listo? Si no hay un CAP, el RNA no es traducido. Bien, la poliadenilación. Entonces, ¿cómo es la poliadenilación? Yo tengo en mi genoma un montón, bueno, ¿qué es la poliadenilación? Es en el 3', entonces ya tenemos en el 5' el CAP. En el 3', al final del RNA, ¿qué pasa? Hay muchas AES en todos los RNAs mensajeros nuestros. En los otros RNAs, los de transferencia, los ribosomales y todos los que sintetizan las otras RNAs polimerasas, no hay AES, no hay poli-A, porque esa solo la puede añadir pues, agentes que se unen a la RNA polimerasa 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? En el extremo 3' del transcrito ocurre un corte. Fíjense que este es el transcrito nuevo, esta es la polimerasa, la moradita. Y acuérdense que la polimerasa tiene esta colita, solo la 2. Solo la 2, las otras dos no tienen esa colita. Entonces, a esa colita se le cuelgan estos dos factores, que son, no importa el nombre, no se los tienen que aprender. Esos dos factores lo que van a hacer es cortar un poquito después. ¿De dónde? De esta secuencia donde ellas se unen. Se unen muy específicamente a una secuencia específica del RNA y cortan un poquito después. Y después de que cortan, hay una enzima que se llama la poliapolimerasa, que es una polimerasa, solo que es muy monótona y solo mete as, que sin ningún templado necesario, lo que va a hacer es hacer una cola polía. Entonces pregunta, en mi genoma, todos mis RNAs mensajeros tienen cola polía, es decir, una secuencia y 250 AES. Eso quiere decir que en mi genoma hay secuencia del gen, no sé qué era, y 250 AES, mi genoma es súper rico en AES, entonces. No, exactamente. No. ¿Por qué? Porque fíjense que esta parte la añadió la polimerasa sin ningún templado. La PAP polimerasa no es la misma polimerasa, es una PAP polimerasa. Entonces, ella añade sin ningún templado. Es su acción. Es pegarse a esta colita del RNA, ya la reconoce, y pegarle un montón de AES. ¿Listo? Bien. Entonces, un corte y la enzima PAP polimerasa añade 200 a 250 adeninas.
Y eso está muy acoplado con la terminación de la transcripción. Entonces, aquí no tenemos RO, ni RO independiente, ni nada de eso que veíamos en procariotas. Tenemos una señal en el ADN, una señal de poliadenilación, que obviamente es transcrita a la ARN, que es esta de acá. Allí se pegan estas dos proteínas. Y fíjense que la polimerasa sigue, yo aquí no supe qué le pasó a la polimerasa, solo estoy viendo el RNA. La polimerasa sigue, pero como sintió ese corte detrás de ella, de ese RNA, entonces esa es la estimulación para que se suelte. ¿Listo? Entonces, está acoplada con la terminación. ¿Cuáles son sus funciones? Protege de la degradación y ayuda a la exportación de ese RNA al citoplasma. ¿Listo? Bien. ¿Cómo es el splicing? Entonces, el splicing es la unión de intrones, de exones entre ellos y botar los intrones. ¿Listo? Entonces, aquí en este diagrama, ¿cuántos exones hay? Es un solo RNA que fue transcrito. ¿Cuál? Este. Este es un solo RNA que fue transcrito a partir de DNA genómico. Es decir, en el DNA codifica tanto para exones como para intrones. Lo transcribo ahí todavía en el pre-RNA mensajero, es decir, en el RNA primario, así se llama, igual a pre-mRNA, es lo mismo. Va a haber intrones y exones, pero en el maduro, pues aquí es solamente el maduro es el spliced, o sea, el que ya se le hizo splicing. El maduro ya tiene splicing, ya tiene el cap y ya tiene la polía. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cómo funciona? En el proceso de splicing se remueven esos intrones para producir un RNA maduro. Solo permanecen los exones y salen los intrones. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sabe la célula? Esto todo es de RNA, o sea, no es que esté marcado con colorcitos para que la maquinaria de la célula lo detecte. ¿Cómo sabe la célula dónde coger esos intrones y sacarlos? Entonces, vamos a verlo aquí. Hay unas secuencias, entonces aquí termina el exón y aquí empieza el intrón. Aquí termina el intrón y aquí empieza el otro exón. Entonces, dentro de en estas uniones intrón-exón, que se llaman el splicing, el sitio de splicing 5' y el sitio de splicing 3', hay unas regiones conservadas. ¿Listo? Entonces, pues hay algunas cosas que varían. Aquí puede ser una G, aquí puede ser una C, una A, pero el resto son muy conservadas. ¿Listo? Entonces, hay una maquinaria de splicing que reconoce este sitio, y además reconoce una región, una A, que está como a 3/4 del intrón, más o menos. Y estas son, bueno, aquí hay una pirimidina, aquí cualquiera, una pirimidina, una purina y así. O sea, no es que sea completamente lo que quiera yo, sino que hay una A rodeada de ciertas características alrededor. Entonces, esas tres señales, 1, 2 y 3, es decir, la 5' splice site, la 3' splice site y esa A, van a ser muy importantes para que reconozca la maquinaria de splicing que se llama el espliciosoma a estas regiones y haga el proceso. ¿Qué es el espliciosoma? El espliciosoma son varias proteínas que son muy especiales porque son ribonucleoproteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que es ribonucleoproteína. Entonces son RNA en general, son RNAs más proteínas. Y son estos RNAs que yo les decía que están hechos por esa otra polimerasa, creo que era la 3, que son small nuclear RNAs. Se pegan a unas proteínas y forman estos 6 SNRPs. No SMRFs, son SNRPs. SNRPs. ¿Listo? Que es Small Nuclear Ribonucleoprotein. ¿Qué quiere decir eso? Que están hechos por unos RNAs que son los snRNAs. Esos snRNAs son los que participan en splicing. ¿Listo? Y se unen
cada uno se une a una proteína formando uno, entonces tiene un RNA ahí pegadito, U2, U3 con un RNA, U4 con un RNA, U5 con un RNA y U6 con un RNA. Esas bolitas juntas forman el spliciosoma y son los que van a hacer el proceso de splicing. ¿Cómo funciona? No lo vamos a aprender de memoria y seguramente pueden mirarlo un poquito mejor en los libros, pero fíjense que yo les pinté las bolitas solitas en la diapositiva anterior y aquí están. ¿Qué son? Esas bolitas son ribonucleoproteínas, proteína más RNA, y no cualquier RNA, sino los SNRPs, SNRNPs, que son 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Estos U1 y U2, y no es la proteína en este caso, sino el RNA, reconoce este sitio 5' de splicing, reconoce la A con su alrededor y llaman a las otras. Y las otras empiezan a doblar el intrón y crean una reacción de endonucleasas, una reacción endonucleasa aquí, cortan aquí. ¿Quién hace eso? Los RNAs, no las proteínas, son RNAs catalíticos. Cortan esa región que une el exón con el intrón, o sea, el 5' splice site, y unen eso con la A. Es decir, queda así. Este es el exón, este es el exón 1, y el intrón quedó así. Aquí hay una A que tiene un enlace muy extraño, es un enlace ramificado, un enlace fosfodiéster ramificado. ¿Quién formó eso? Los RNAs catalíticos de esa maquinaria de splicing. ¿Listo? Esto se llama un lariat. Esto que está aquí pintadito es esto, un lariat o lazo. ¿Quién lo forma? El intrón. O sea, está formado por el intrón, pero ¿quién lo hace formar eso? Los SNRPs. Entonces, cuando ya se forma ese lazo, luego hay otra actividad exonucleasa aquí y los SNRPs unen el exón 1 con el exón 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero que les quede claro? Que hay unas secuencias, tanto al principio como al final, como en la mitad hay una A, que son reconocidas por unas proteínas de splicing, que son no solamente proteínas, sino ribonucleoproteínas, que reconocen eso, se unen, hacen todo este trabajo de cortar y pegan esos dos exones y botan el intrón. ¿Listo? Que hay RNA catalítico, esos cortes y esos pegues los hacen los RNAs de esas proteínas y no las proteínas. Listo, pregunta splicing, complejo, ¿quedó claro? ¿Perdidos? Profe, ¿puedes devolver la diapositiva hasta donde decía lo que conformaba Sí. el spliceosoma? Entonces, el spliciosoma son esas bolitas que van a aparecer en la siguiente diapositiva, la U1, la U2, la U3, la U4, la U5 y la U6, juntas hacen el proceso de splicing. Son proteínas que tienen un RNA cada una. Y ese RNA va a cumplir, cada uno de esos RNAs en cada una de esas proteínas va a cumplir un rol en ese proceso que acabamos de ver. El dibujito de arriba, en la otra diapositiva, Catalina, en la siguiente, o este. El otro, este, ¿cierto? Sí, listo. Entonces, fíjense, aquí hay un exón, o sea, esto que está aquí es lo que yo les pinté aquí, solo que en dos colores diferentes, que es un exón con un intrón en la mitad y el otro exón, ¿sí? Mi trabajo, el trabajo del espliciosoma va a ser unir este exón 1 con este exón 2 y botar el intrón. Y eso es lo que se hace a través de este proceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué querías que explicara? Este dibujito, perdóname, ¿este? Entonces, bueno, si quieren se los explico más en una diapositiva, aparte que se los dibuje. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo intro, ay, Dios
Dios mío, perdón, perdón. Exón, voy a pintar el intrón así, a pesar de que es una secuencia de RNA normalita, ¿no? Solo para que lo diferenciemos. ¿Qué va a ocurrir? Toda esa maquinaria lo que va a hacer es primero cortar aquí. O sea, va a reconocer esos sitios y se va a parar allí y va a reconocer allí. Entonces, va primero a doblar esto así. Va a doblarlo así. ¿Listo? Ya voy a responder las otras preguntas. Luego, entonces, pasa así. Luego vamos a cortar este enlace. Recuerden, este es el 5' splice site. Y este es el 3' splice site. Estamos viendo lo que ocurre con un intrón, pero esto tiene que ocurrir con todos los intrones que tenga ese RNA. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Después de la primera reacción, va a ocurrir esto. Este es el intrón, que forma un lazo como de enlazar ganado, ¿sí? Forma un lazo, exón 1 y exón 2. Entonces, este parece sueltico, pero está unido a todo el espliciosoma. Y lo que ocurre es que hay una segunda reacción, aquí. Entonces, va a cortar ahí, aquí va a cortar, endonucleasa. Aquí también otra endonucleasa. Y va a pegar. Entonces, los productos son este, que se va a la basura, y este, que se va a traducir. ¿Sí? Este sería el RNA maduro. ¿Bien? Entonces, pregunta, cuando se dan los procesos de que un solo ARN genera varias proteínas, entonces los US son los que se encargan de eso también. Ya les hablo de eso. Entonces, es lo que se llama splicing alternativo. Quiero que el proceso quede claro, ¿está bien? Listo. Bien. Entonces, lo que me está contando Eric es esto. Acuérdense, ese proceso que acabamos de ver debe ocurrir con todos los intrones de ese RNA. ¿Listo? Entonces, este es el transcrito primario, ¿sí? El pre-mRNA. Y resulta que a veces yo puedo dar un transcrito maduro de esta versión o un transcrito maduro de esta versión. Entonces, arriba, a quien no vi como exón, yo soy el espliciosoma. ¿A quien no vi como exón? Al 4, ¿cierto? Lo ignoré por completo, él me pareció un intrón a mí. Y abajo, ¿a quién ignoré? Al 3, me pareció un intrón, lo vi como un intrón. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Puedo mandar artículos, casi siempre me preguntan mucho sobre esto, yo no profundizo tanto sobre esto. Entonces, les puedo mandar artículos de qué maquinaria hace que la célula decida hacer 3 o hacer 4, o sea, hacer 1 o hacer 2. Primero, ¿cuándo lo hace o qué pasa? Por ejemplo, la célula 1, piel, puede producir solo la proteína 1. Y la célula 2, pulmón, puede producir solo la proteína 2. ¿Listo? Entonces son formas de regulación y de diferenciación que pueden darse. Es una proteína muy parecida, pero se diferencia en algunas cositas. Esta tiene 4 y no tiene 3, y esta tiene 3 y no tiene 4. ¿Listo? Entonces pueden ser diferencias entre células, o puede ser la misma célula que hoy, bajo estas condiciones, produce la número 1 y mañana la puse en un ambiente de estrés, produce la número 2. ¿Por qué? Porque la número 2 es más chévere para aguantar estrés que la número 1. ¿Listo? ¿Quién hace eso molecularmente? ¿Cómo se da? Entonces, bueno, yo aquí, no, es que no se los puse. Ah, no, mentira, sí. Aquí está muy por encimita, pero bueno, para que lo vean. Entonces, además de esto que vimos, que son las 5' splicing site, el branch site, que es por donde se hace el lacito, ¿sí? La ramificada. Y el 3' splice site. Además de esos 3 elementos, voy a borrar esto que está muy feo. Ah, ya no lo puedo borrar, perdón.
Además de esos tres elementos, hay otras cosas que rodean esos exones e intrones. Entonces, dentro de los exones hay unas cosas que se llaman ESS y ESE, son secuencias de DNA. Entonces, exonic splicing enhancers y exonic splicing silencers. ¿Qué quiere decir? Que de pronto, si esta proteína, pues hay ciertas proteínas que se unen a esas secuencias. Entonces, también en los intrones, por ejemplo, este es un intrón de aquí a aquí, ¿sí? Pero aquí yo también tiene un intronic splicing enhancer y un intronic splicing silencer. Y la cosa es que cuando yo tengo eso, se estimula o se reprime el splicing ahí en esa región, ¿sí? ¿Cómo se estimula o se reprime? Pues porque se le unen una serie de proteínas que se unen a cada una proteína que se une a esa región específica y llama o no llama, es decir, cubre esa región para que no la vean los SNRPs, la cubre o los llama más para que la vean y hace que haya que eso se vea en esas condiciones como un intrón o como un exón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la célula 1 y la célula 2 o el tiempo 1 y el tiempo 2? ¿Cuándo se expresan estas proteínas y cuándo no? Y así veo cómo se da, si se da la versión 1 de la proteína o la versión 2 de la proteína. ¿Sí? Entonces hay muchas más proteínas, aparte de los SNRPs, que se unen a otras regiones y que estimulan o inhiben que esa región se vea como un intrón o como un exón, dependiendo de si soy SS o SE o ISE o ISS. Eso no entra en el parcial, pero yo sé que a ustedes les causa mucha curiosidad esto y les voy a subir un par de articulitos para que lean si les interesa. ¿Listo? Porque es chévere que les interese. Porque este splicing diferencial me permite que con el mismo genoma de 21.000 genes, un humano genere 100.000 proteínas diferentes. ¿Sí? Es como 2 por 1. ¿Sí? Entonces, gran parte de lo que se piensa es que esto explica mucho de la complejidad que tenemos como humanos. Esto y otras cosas que vamos a ver. Pero, pues esa es una de las cosas. ¿Listo? ¿Claro eso? Este es un diagrama que lo explica un poquito diferente para que se acostumbren a ver otros diagramas. Entonces, en el DNA, no es que yo tenga pintaditos de colores estos exones, no, eso lo lee la maquinaria de la transcripción, el espliciosoma. Cuando lo transcribo tampoco lo tengo pintadito de colores, pero los SNRPs, las Small Nuclear Ribonucleoproteins, que son las proteínas con los RNAs metiditos entre ellos, leen o no leen esas cosas como exones. Y entonces yo tengo esta versión de esta proteína, porque fíjense este RNA como es diferente de este es más cortico, otra versión a partir del mismo gen y otra versión a partir del mismo gen. Entonces produzco 3 versiones diferentes. Claramente no es que esas proteínas vayan a ser totalmente diferentes. Deben cumplir más o menos la misma función, tal vez una ser más activa que la otra y así, o de pronto sí, un poquito diferente la función. No tengo la actividad de fosforilar, pero tengo la actividad de hacer otra cosa, de unirme a esta otra proteína. ¿Sí? ¿Claro eso? ¿Tienen preguntas? Entonces tenemos, ¿entendieron el 5' cap? La cola polía y el splicing. Este es un repasis. En itálicas, acostaditas están las funciones. Entonces, el capping protege de fosfatasas y nucleasas. Claro, es como un gorrito que yo le pongo al principio. Imagínense que yo dejara ese 5' descubierto, pues hay un montón de nucleasas que se lo quieren comer y lo van a empezar a degradar. Entonces, cubriéndolo así, no permito que, porque ese es un enlace muy extraño. Entonces, las nucleasas no van a poder degradar. Entonces, lo protege de nucleasas, también de fosfatasas. Y además de ahí lo agarra el ribosoma. Lo vamos a ver la próxima semana, pero de ahí lo agarra el ribosoma. La cola polía protege de la degradación, le da mucha estabilidad, sí, y ayuda a que salga el núcleo. Y el splicing, pues ayuda a la generación de diferentes como versiones de la misma proteína a partir del mismo transcrito. ¿Listo? ¿Claro eso? ¿Qué más preguntas tienen? Ah, bueno,
última diapositiva, que es, ¿quién controla todo esto? Entonces yo les dije que la colita C-terminal, lo vamos a llamar el CTD, la colita C-terminal de la RNA polimerasa 2, porque las otras no tienen colita, ¿se acuerdan? No tienen colita. Se fosforila, entonces cuando en la iniciación se fosforila, eso le da la señal de ¡bum! Arranquemos y empieza a transcribir. Pero a medida que ella va yendo por esa carretera que es el DNA y va fabricando el RNA, a ella se le defosforila y se le fosforilan ciertos residuos de esa colita C-terminal. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí está uno de los dos residuos fosforilados, pero aquí hay otros dos, ¿sí? Son 4. Entonces, eso es como un idioma. El hecho de que sean 2 y 4 y este específicamente y no este, hace que a esa colita se pegue. Primero, si es este estado de fosforilación, se pega las proteínas de CAP. Entonces, se pegan a ella y saltan al RNA para hacer el CAP. Ahora cambió de fosforilación aquí. Se pegan a ella las proteínas de splicing y saltan a los intrones para hacerle el splicing a medida que ella va avanzando. Y al final, con esta fosforilación, que es diferente de 1 y de 2, pues se pegan las proteínas que vimos, que no se las tienen que prender, pero que ahí vimos, que van a hacer la colita polía, que van a cortar y luego añadir las colas polía. Entonces, esa colita es súper esencial para esas modificaciones post-transcripcionales. La fosforilación de esa colita permite que se le pegue uno o el otro o el otro. Entonces, durante la elongación ella va elongando y casi siempre va con los de splicing que se van, me bajo del bus y se ponen a hacer su trabajo en el RNA. Se les suben otros de splicing y se bajan del bus y se ponen a hacer su trabajo sobre el RNA. Entonces, por eso yo les digo fenómenos post-transcripcionales, así los vamos a llamar aquí para tenerlos claros, pero realmente son co. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la polimerasa va avanzando y eso va ocurriendo. ¿Preguntas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿De dónde se obtienen los nucleótidos para construir el nuevo RNA? Bueno, yo no me acuerdo, yo no sé si ustedes, porque es que ya veo que en biología celular no vieron nada o se les olvidó todo. Entonces tenemos el metabolismo central que es glucosa, glicólisis, y luego tenemos el ciclo de Krebs, bueno, la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs, y yo no sé si ustedes se acuerdan que había diapositivas, seguramente se las mostraron, pero no se acuerdan, que había diapositivas que algunas de estos azúcares iban para ribosa, y entonces eso va a formar una base nitrogenada. Por otro lado viene el metabolismo del nitrógeno, que pues empieza con un aminoácido, pero de ese aminoácido sacamos otros, de hecho muchos de ellos los tenemos que comer en nuestra dieta, y de esos aminoácidos, ese nitrógeno, salen las bases nitrogenadas. ¿Listo? Entonces, entre estos dos, vamos a formar un nucleótido. Muy someramente. Me mataría la profesora de bioquímica si viera que les estoy enseñando. Pero esos nucleótidos pueden ser ribo o desoxirribo. Se crean las dos versiones y estos van a servir como ladrillos para replicación y estos para transcripción. ¿Listo? Entonces esto está súper relacionado con el metabolismo y con la dieta. Es decir, si no comemos proteína tampoco podemos hacer bases nitrogenadas. Y además el ácido fólico, por ejemplo, es súper importante para este pedazo. Entonces por eso es tan importante el ácido fólico en nuestra dieta, porque no podemos sintetizar. ¿Listo? Entonces de la dieta básicamente. Comemos azúcar, comemos nitrógeno y eso se convierte en nuestro metabolismo a bases nitrogenadas y esas bases nitrogenadas son lo que utiliza la RNA polimerasa, pues se fosforilan, trifosfato, y son lo que utiliza la RNA polimerasa. No, está bien, Sharet, porque casi nadie tiene esto claro. Entonces me gusta que hayas hecho la pregunta porque hay que integrar un poquito y a veces uno como que no conecta una cosa con otra. Es importante hacerlo. Entonces,
está bien que lo hayas preguntado, no es una molestia. Pero sí, ustedes se les olvida mucho de biología celular, entonces es importante que no tomen los cursos por pasarlos, sino que tomen los cursos porque esto les va a servir para entender muchas cosas en su vida profesional. ¿Listo? Hasta hoy, hasta esa diapositiva que acabamos de ver. Ya les subo estas diapositivas, creo que están, pero no están disponibles, entonces ya las miro. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿tienen más preguntas? Yo voy a tratar de estar hoy a las 2:30 en el Blackboard, por si quieren preguntar cosas, pero pues si no llega nadie, no hago nada. ¿Listo? Bueno, no es más, chicos. ¿Ya pudieron todos descargar el Lockdown Browser? Con gusto. No, Mario, tienes que descargarlo. ¿Has tenido algún problema? Debes tenerlo listo para el lunes. ¿Listo? Bueno, súper. Sí, yo sé que hay muchos profesores que lo usaban desde el semestre pasado. Entonces, deben tenerlo listo para el lunes. A las 10 de la mañana nos vemos. Bueno, yo voy a estar a ver, ¿se puede? No se puede. No sé cómo. Dura 50 minutos, más o menos. Chicos, yo creo que, pues si tienen algo que no está claro, me escriben al correo, porque como vamos a usar Lockdown Browser, no pueden estar tanto aquí como en el examen, tienen que estar solamente en el examen. Entonces, pues de pronto con el celular me escriben al correo, pero pues que eso no sea una excusa para buscar las respuestas en el celular. Solo si están muy desesperados me escriben al correo, ¿listo? O por Kaisala si quieren. Estoy pendiente no rápido por Kaisala, ¿cierto? Pero creo que no todos están metidos en Kaisala. Si quieren, instalen Kaisala y acepten la invitación de Kaisala que les mandó María Camila. Eh, sí, creo que sí. Lo vamos a hacer que se devuelvan, sí, que se puedan devolver. ¿Listo? Son preguntas abiertas, chicos. No son de escogencia múltiple. Van a ser creo que 6. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Sí, muchas, pero son preguntas abiertas corticas. No creo que sean tan largas. Claro, pero ¿cómo se meten si en el mismo computador? El Lockdown Browser no te permite entrar al Blackboard. Por otro lado, sí, son abiertas todas. Ah, bueno, sí. Listo, entonces lo hacemos por Blackboard mejor. Bueno, ya se fue la mitad de la gente. Bueno, yo estoy pendiente de mi email, del Blackboard y del Kaisala, pero no, más bien les voy a mandar un email diciéndolos que ¿Es fácil meterse al Blackboard por el celular, chicos? Yo creo que es mejor por el Kaisala, ¿no? Señora. Es que yo tuve un parcial hace unas semanas en donde lo que hicimos fue tener como el celular a la mano con SICU abierto o pues Ok. el iPad o lo que sea, y ahí estábamos en una sala que hicieron para solucionar dudas, así Listo, literal. entonces hagámoslo por Blackboard, que es también la herramienta oficial. Entonces hagámoslo por Blackboard. Me preocupan los que no tienen otro device. No, pero yo creo que sí, todos tienen computador, ¿cierto? Computador y celular. Entonces pueden meterse por el celular al Blackboard. ¿Listo? Entonces hagámoslo por Blackboard, mejor, que es el sitio oficial. Así, porque es que me estresa que me pregunten una cosa por acá y yo normalmente contesto general, pero me toca copiar y pegar la respuesta en los 3 sistemas, Kaisala y email, y entonces termino no respondiéndoles todo lo que necesitan que les responda.
¿Listo? Bueno, chicos, que estén muy bien. Buen día. Con gusto. Estudien. Chao, que estén muy bien.